Muy buenas tardes, señores. Nuevamente en un episodio de Para la Capítara del podcast de Zona de Hinchas. Esta tarde tenemos algo muy importante para ustedes, ya que lo solicitan bastante en las redes sociales, nos lo dicen en los streams. No es solo hablar con los deportistas o los ex deportistas que ya no están en cancha. En esta ocasión tenemos de invitado a una persona que, si bien se puede decir no es el más preferido para todos, pero es el que da la cara a profundidad por los mismos jugadores. En esta ocasión tenemos de invitado al señor Ariel Prieto, un kinesiólogo y fisioterapeuta. Ustedes lo ven muy joven, lo van a ver muy joven a él, pero tiene una experiencia. Lo van a escuchar ustedes, lo van a ver, van a saber todo lo que ha vivido él en su corta carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, presentar un poquito y de nuevo dar gracias por la cobertura para poder hablar un poquito, ¿no?, sobre lo que es la carrera, sobre lo que es todo el área de la prevención, todo el área del deporte y salud. Hablando que, bueno, he sido fisioterapeuta del Club Royal Party el 2022 y a partir de ahí me fui para la selección, estuve con las categorías menores el año 2023 y hasta el último preolímpico del 2024. Y nada, como vos decís, somos un poco los menos queridos cuando toca lesionarse, pero al mismo tiempo también los más amados cuando ya están en cancha otra vez. Arturo, buenas tardes, te tenemos después de mucho tiempo. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la invitación que le hicimos aquí a Ariel? No, excelente. Bien lo decís, la parte de... Cuando se habla del fútbol, se habla, ¿no? La belleza del juego, el regate, la fuerza, lo bonito, la parte del fútbol, pero pocos hablan de que hay todo un trabajo por detrás de eso, que no solo es talento, ¿no? No solo es talento. El talento es algo con lo que la persona nace, pero eso se va fortificando y la parte física es la parte dura. Y muchas veces la parte por la que algunos dejan el tema del fútbol. No están de acuerdo. Hace poco un jugador, Pedro, uno que jugó en Always, hasta hace poco tiempo, con 31 años, dejó el fútbol porque su fisioterapeuta le dijo que estaba mal de la rodilla, que le sugería que se retire. Porque hay lesiones así que ya no te permiten, por más que querrás que ames el fútbol. ¿Cuántas veces te ha tocado ver un deportista de esta magnitud y tener que decirle, mira, tu lesión está para 2, 3, 4 semanas? Incluso más, ¿no? A veces me ha tocado evaluar pacientes y deportistas que lamentablemente el famoso cruzado anterior hay una ruptura total y toca decirle que tiene que pasar a quirófano y parar durante 8 meses, 10 meses. Entonces es bastante complicado, la verdad. Te quiero hacer yo tengo una cuestión muy importante porque igual fui operado de la rodilla y por hacer deporte, que era lo que me encantaba, ¿no? Por eso dejó el fútbol. Claro, le tocó. No, o sea, sí dejé el tema amateurismo, porque sí era muy amateur, o sea, jugaba en campeonato amateur, pero pensé y dije, mi traumatólogo me dijo, puedes seguir haciendo deporte, pero que no sea tanto de contacto, o sea, no tan... Claro. O sea, porque que en un campeonato cualquiera, o sea, los choques inevitables. Uh-huh. Y cuando me tocó pasar la parte de recuperación, fisioterapia, todos esos detalles, me acuerdo que me dijeron, tu recuperación es 1 año. Porque o sea, no fueron ligamentos, pero sí era estructura de los meniscos y un quiste que hizo espacio en la región de la rodilla. Me dijeron, o sea, te tenés que recuperar 1 año. O sea, no es que vas a estar todo aquí con nosotros todos los días, pero sí en casa, cuidado así, cuidado acá. O sea, yo he escuchado que incluso en el deporte, a veces hay jugadores que porque tienen un partido importante, sea final, sea para sumar puntos importantes de visitante, se le habla mucho y dice que el kinesiólogo lo recupera en menos tiempo. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, tiene mucha verdad, porque a veces el kinesiólogo está especializado, está preparado y está estudiado para tratar de acelerar ese proceso de recuperación. Teniendo en cuenta los parámetros fisiológicos naturales, hay un factor importante que nadie ve, que es la parte mental también. Entonces nosotros ayudamos y acompañamos en este proceso a cada persona y a cada deportista en el momento de incluso de apoyar, de dar un paso, de generar un buen gesto. Presenta molestias, sin embargo nosotros estamos ahí para darle esa confianza. Entonces, mientras más confianza genera el deportista, puede lograr objetivos mucho más rápidos para volver al juego.
Arturo. No, el tema justamente importante. Mucha gente se pregunta, tal vez, ve el staff de un equipo y, claro, uno ve el técnico, ayudante de campo, ve hasta el preparador físico y dice, preparador físico, pero el preparador físico no engloba todo. El preparador físico no necesariamente es médico, no es kinesiólogo, hay un montón de cargos y justamente también de las cosas que deseamos, ¿no? Que nos profundices qué cosas específicas en sí, ser kinesiólogo en el equipo, qué problemas suele tener, ¿no? También. Ok, perfecto. Mira, prácticamente dentro de, sobre todo el staff, mira, hablando un poquito siempre tomo como ejemplo la selección argentina. La selección argentina tiene un staff bastante organizado, donde incluso después del kinesiólogo, que es donde pasa una lesión, hay antes un laboratorio en el que se hace, que hay un fisiólogo que se encarga de medir las cargas, se encarga de ver cuánto de fuerza genera tal deportista. Entonces, a partir de ahí, se ve una lesión, pasan de nuevo al laboratorio, del laboratorio pasan al kinesiólogo, del kinesiólogo van a un readaptador, y el readaptador recién va al preparador físico para volver otra vez a jugar. Entonces, nosotros como kinesiólogos entramos en la parte... de momento, si siempre el cuerpo técnico está de acuerdo, entramos como una parte preventiva antes de hacer una activación o algo, o ya como una parte de rehabilitación cuando se presenta alguna lesión, ¿no? Por lo general, igual nosotros siempre somos los que más acompañamos todo el tiempo al deportista cuando hay una lesión, incluso más que a sus propias parejas, porque están todo el día con nosotros. Esa parte que sí es interesante. Mucho se habla del trabajo de los médicos, kinesiólogos, preparadores físicos, cuando ya hay el problema, cuando hay un jugador lesionado, cuando ya se sabe, ¿no? Y la noticia que uno espera es cuánto tiempo de baja. Pero algo decía el tema preventivo, porque poco se hace énfasis en el tema preventivo, de cómo trabajar al jugador justamente para caer en lesiones. ¿Qué tipo de trabajos mayormente suelen hacerse en ese? Sí, actualmente hay mucha evidencia y, bueno, hay más concientización de eso de parte de los equipos. He visto más colegas kinesiólogos que están metiéndose mucho más en esa parte preventiva, qué sé yo, de la parte preventiva, desde hablando de la movilidad y la estabilidad, hablando de los desbalances de fuerza, porque preventivo no es simplemente ir y subirse, qué sé yo, a un bosú, a la pelotita redonda para hacer estabilidad, sino que hay muchas métricas y muchos parámetros que se deben tomar en cuenta para poder hablar de prevención. Leyendo un poco respecto al tema de la modernización en la medicina, que abarca todas las áreas de medicina y de salud, mencionarnos algún equipo con el que trabajé o que conozcas que sea muy moderno en la actualidad y que hace 10, 15 años atrás no hubiera existido o no hubiera habido la facilidad de acceder a esto y por eso jugadores se perdieron. En cuestiones a equipos, aparatos. Ok. Que sean muy modernos, que hace 10 años no existieran o no hubieran así la facilidad, ¿no? Claro. O que le diga al jugador, tenés que irte a Argentina, a Estados Unidos, porque acá no lo tenemos. Uh-huh. Bueno, no, actualmente, justamente hablando de eso, de donde se basa toda lesión, a veces hay muchos desbalances musculares. Y quizás no ahorita en hablar sobre algo de rehabilitación, sino otra vez enfocado a lo preventivo, incluso a lo de recuperación, porque cuando vos haces una evaluación de fuerza, actualmente ahora hay plataformas de fuerza que te van a ayudar a medir ciertos parámetros y ver cuánto de carga estás haciendo con una pierna y con otra pierna. Entonces, eso para mí, lo que no había eso hace 10 años, actualmente ya es un hecho. Por lo general nosotros en el centro tenemos plataformas de fuerza, tenemos dinamómetros que nos van a ayudar a como les digo, a sacar parámetros para poder dar un buen diagnóstico, para poder decirle al paciente o al deportista, mira, te falta esto de fuerza, tenemos que ganar. Y son valores, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, al menos esos equipos para poder medir la fuerza están espectaculares. Y ese tema, sabemos obviamente, en el exterior, ni que se digan, las mejores ligas tienen última, ¿no?, tecnología incluido en el tema. ¿Cómo andamos en Bolivia respecto a ese tema? Sé que no estamos a la par, pero ¿estamos tan atrás o estamos...? No, se ha ido creciendo, se ha ido evolucionando mucho, la verdad. Como lo he visto, hay buenos centros, por ejemplo, en Cochabamba, aquí también en Santa Cruz. He visto algunos centros en La Paz que cuentan con ciertas máquinas.
Hoy en día ya hay también se me fue el nombre, las cámaras hiperbáricas. Sí, sí. Entonces, que bueno, eso antes aquí parecía imposible, pero actualmente ya hay. Me acuerdo una vez cuando fuimos al preolímpico en Venezuela, pillamos en esta sede de Carabobo, tenían unas cámaras hiperbáricas que parecían como unos containers que podían entrar sofás, meter teles. Entonces eso ya iba a una locura que yo creo que en algún momento podremos tenerlas acá también. Tomando en cuenta la actualidad que vive Venezuela, ¿no? Sí, Que si ellos pueden, sí. porque aquí no podemos. Es correcto. Claro que sí. Las cámaras hiperbáricas, las famosas que te hacen el tema de la presión, ¿no? Sí, ayudan a Atmosférica. recuperar más oxígeno más rápido. Mucho se hablaba de que aquí se le implemente para antes de ir a la altura, ¿no? Y había una intención de los equipos cruceños de comprar, pero quedó en proyecto. Sí. Que creo que, o sea, la intención sí es bonita, suena bonito, pero cuando vos mirás el requisito, porque no es solamente comprarla, Sí. tenés que instalarla acá, tenés que hacerle un mantenimiento continuo, y tómese en cuenta que muchos clubes de Santa Cruz, hoy por hoy, no conozco a ninguno que tenga estabilidad económica. Entonces, decirle a tus jugadores, vamos a traer algo para que ustedes estén mejor preparados, suena bonito, pero después cuando mirás lo económico, complicado. Sí, Claro. bastante. Incluso imagino que en el centro donde trabajás, lo mismo, ¿no? O sea, tienen la idea de implementar nuevos equipamientos, Sí, pero sí. miran también la parte de... Sí, porque hoy en día las máquinas son bastante caras. Por ejemplo, hay la selección argentina, la selección brasilera cuenta con una máquina que se llama de terapia superinductiva, que es como un magneto, pero en una magnitud grande, es que se mide en Tesla. Entonces eso, ponerle que debe costar unos $60,000 y la selección brasilera tiene como 5, entonces hay una diferencia ¿Sabes qué? gigante. ¿Sabes qué? Hablando de la selección brasilera, hace poco veía... no me gusta seguir mucho a Neymar, porque Neymar sufre bastantes lesiones actualmente. Y él se lo veía postrado en una cama con varios de sus amigos. Y le dicen, este es el tratamiento, si lo ha visto el video también. Sí. Este es el tratamiento que me hacen a mí continuamente, porque sé que para que un músculo se fortalezca hay que destruirlo primero. O sea, lo mismo que hace el tema de fisicoculturismo. Sí. Que hacen. Y a él le hacen con, tipo, no sé si... Ondas de choque creo que le hacen. En la rodilla. Sí. Justo en la rodilla donde sufrió la rotura del ligamento. Ujú. Y él los puso a sus amigos y su preparador de él le puso el equipo en lo mínimo. A los amigos. A los A los amigos lo amigos. puso en lo mínimo. Claro. Y le dijo al que aguante más de 10 segundos, le pago lo que quiera. Prendía la máquina, 1, 2 y ya estaban doblados los amigos. ¿Qué hacen esas máquinas? Sí, las ondas de choque pues da pulsaciones, da más de 2.000 pulsaciones por segundo. Entonces es un poquito, lo que trata de hacer es reagudizar la lesión. En este caso, por ejemplo, de un cruzado anterior, lo que buscan es reagudizar el tendón como para que vaya regenerando nuevamente. Entonces esa es la idea, que duele muchísimo y por eso después aplican crioterapia, que es un poquito de hielo para Sí. tratar de... Sí. Contame algo, ¿sabes qué? Siempre he tenido esa duda, porque antes no se escuchaba mucho. Hoy sí se escucha bastante rotura de ligamento cruzado, completo. El caso de Carvajal, Ujú. que fue una lesión severa, de casi todas las cosas en la rodilla que tuvo. ¿Cuánto de... O sea, ustedes cuando hacen primero se imagino que basan a un estudio, hacen resonancia magnética, ¿no? Sí. La resonancia magnética ya determina la gravedad, cada espacio, Ujú. todo, ¿no? Por lo general, o sea, esto es con cirugía sí o sí, no hay vuelta atrás. De ahí a los 8 meses de recuperación completa, ¿cómo hacen ustedes, desde su ámbito profesional, cómo hacen para que el jugador vuelva a pisar? Uno, vuelva a pisar con fuerza. O sea, 2, que no tenga el miedo a pisar con fuerza. Y 3, pueda darle un balonazo a más de 100 kilómetros por hora. Sin que tenga el temor, porque se sabe que el cuerpo una vez sufre una lesión y hay, bueno, en este caso se diría, para la gente que no conoce los términos, se diría ya se corta, Ujú. entonces la piel en sí ya no es la misma. La nueva piel que se forma es más delicada. Y a un contacto tan severo, o a un golpe tan severo como es patear un balón a ese tipo de distancia, ahí en algunos casos se ha visto que no es externo, pero sí es interno, que empiezan a haber desgarros. Sí. ¿Cómo se trata psicológicamente esta parte a los jugadores? Sí, es lo que venía comentando desde un principio. La parte del kinesiólogo acompaña paso a paso y ya llegando a los 8 meses prácticamente como se trabaja con un conjunto multidisciplinario, tendría que
peor en el Real Madrid. Tendría que entrar la parte del psicólogo, la parte del preparador físico, la parte del nutricionista. Entonces hay cosas que, por ejemplo, ya antes de llegar a ese tiempo ya tiene que ir golpeando el balón, dándole alternativas de una distracción. Un ejemplo, agarro la pelota, la tiro para arriba y golpeo. Entonces el foco tiene que estar en otra cosa para ir de a poquito dando conciencia a lo que es el golpeo. Lo mismo que es para pisar, vos tendrías que darle un foco externo para que pueda ir de a poco asentando cada vez más y cada vez más fuerte. Entonces el miedo se pasa prácticamente haciendo. Es una carrera progresiva prácticamente. Esto lo menciono porque hablaste de la selección argentina. Uh-huh. Y no sé si ustedes... Bueno, Arturo es fanático de Argentina. Entonces él debe tenerlo en foco. ¿Eh? Cuando se lesiona a Gago, Sí. en aquel partido con Argentina, Sí. cuando tiene su rotura, vemos que él se vuelve a parar. O sea, la gente dice que porque estaba frente a cámara, él dijo, o sea, vendame y voy a jugar. Ajá. Pero sabemos que, bueno, la gente no lo debe entender de esta manera. Yo sí un poco porque también soy del área de salud. Pero sé que cuando hay rotura de ligamento, de la rodilla o del tobillo, ya hay inestabilidad. No hay manera de que vos pongas la pierna y la pierna se quede recta. O sea, Peor jugar. Y peor correr. Sí. O sea, desde tu punto de vista, ya hablando de la parte amateur, cuando sufren estas lesiones, la gente jugando en campeonatos de barrio, campeonatos de sindicato, campeonatos así, que no son profesionales, no tienen la calidad de profesionales que tienen los equipos, las selecciones, ¿qué es lo más recomendable de tu punto de vista? Porque la gente dice, no, es una lesión sencilla, ponete hielo, toma analgésico y el otro amigo te esperamos en cancha. ¿Por qué le dirías que es preferente? ¿Que hagan eso o que busquen un profesional que les diga la magnitud de la lesión, ya sea grave o no tanto? Porque sabemos que después las lesiones crónicas vuelven incluso con el famoso, va a cambiar el clima, te duele la rodilla. O sea, es lo que sabemos. Pues, Claro. y esto tiene un porqué, ¿no? Sí. Cuando no tratas una lesión, el cuerpo reacciona a los cambios de clima. Aunque la gente piensa que es un mito, los cambios de clima producen... Tiene cierta ciencia, sí. Tiene ver, cierta ciencia. Explícanos de tu experiencia. Ok. Porque imagino que te han llegado personas que no son del área deportiva a hacerte tratar contigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahorita respondiendo a lo primero de que recomiendo siempre, obviamente lo recomendable es que se puedan acercar a un profesional de la salud, que puedan hacerse ver en primera mano con un traumatólogo y bueno, si por consiguiente o con un fisioterapeuta. Y a partir de ahí ya, porque como vos decías, si se hace crónico, empieza por el cambio de clima y eso, tiene parte de ciencia porque cuando la temperatura baja, uno, baja la presión atmosférica por el frío y dos, el cuerpo, como no somos un estado sólido, nosotros la sangre y todos los tejidos blandos se denominan como un estado de coloide. El coloide es a lo que si vos lo enfrías se vuelve un poco más sólido y rígido y cuesta la viscoelasticidad al momento de movilizar, duele. Por eso es que también duele la rodilla. Y cuando hace calor ya no duele tanto porque se vuelve un estado más líquido. Entonces por eso también hay eso de que cuando cambia el clima o cuando va a llover hay cierto cambio de presión atmosférica y molesta la rodilla. Quizás mi pregunta te pareció, o sea, muy sin sentido. O sea, hablando de profesional, los tres que somos profesionales en diferentes áreas. Sí. Pero esto es lo correcto porque, o sea, yo que trabajo actualmente en una farmacia, he escuchado mucha gente que viene y me comenta como de, un amigo me dijo esto, que haga esto. Y yo en mi cabeza como que digo, señor, de mi área yo le aconsejaría que visite un profesional, que le diga qué tiene, qué esto otro, porque, o sea, lastimosamente muchas personas más confían en las resoluciones de sus amistades o de sus conocidos, pero los cuerpos son diferentes. O el famoso, no hay mal que un paracetamol no calme, dicen. Claro. Sí. Había que confiarle. Así que la gente que vea este video y que va a ver el corto aquí de Ariel va a entender que si bien a algunas personas les pueden funcionar ciertos tratamientos, no es lo correcto, no es lo ideal, para que ustedes cuiden su vida de aquí en adelante, y más si no son profesionales del área deportivo, ya sea de fútbol, natación, básquet, lo que ustedes deseen. Si su hobby es hacer ese deporte, lo ideal es, si ante cualquier lesión, visitar a un profesional del área, para que ese hobby no se corte tan temprano. Es correcto. Ya si son profesionales del deporte, después van a tener a su lado un kinesiólogo, un preparador físico, o sea, se olvidan de ese tema porque hay quien los cuide. Es correcto. Justamente ese tema te quería preguntar, hablando ya de lesiones,
has estado aquí en el nivel nacional viendo en distintos equipos. ¿Qué tipo justamente de lesiones, de estos inconvenientes son los que más se han suscitado, que te han tocado ver? ¿Y a nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Sí, por lo general se ha visto muchos desgarros, que es uno de los factores principales. Que, a ver, cualquier persona, no solo el que está apto o el que no está apto, nadie se salva de las lesiones. Lo que sí se puede hacer es reducir el riesgo de lesión, que es el que más entrena fuerza. Incluso dice que el entrenamiento de fuerza ha reducido un 60% preventivamente, ¿no? Los desgarros. Entonces, por lo general he visto demasiados desgarros, demasiados esguinces de rodillas, de ligamento colateral interno, que es cuando apoyan, justo se le mete las rodillas para adentro por un mal movimiento, o es que la chutera se queda. Entonces hay muchas lesiones de eso, bastantes meniscos. Entonces hay un montón de factores, pero sobre todo casi siempre es el factor rodilla. ¿Algún caso en particular, sin decir nombre, ¿no? Pero alguno que te acordés, caso que te haya dejado... Bueno, ahí? te anexo algo a esa cuestión. Un caso que con algún deportista que hayas tenido así, y otro con algún deportista al que lo viste hasta doblar la rodilla completamente y que te diga, estoy bien. Y que los estudios digan, está bien. Sin mencionarlo, o sea. Ok, perfecto. Sí, justamente se me venía alguien a la cabeza que de hecho es bastante gracioso porque que un entrenamiento, primero voy a hablar del el que estaba con el tobillo así hecho bolsa y encima estábamos haciendo un entrenamiento, se lesionó, me acuerdo que el técnico era el profe Julio César Valdivieso. Uy. Y bueno, dijeron que prácticamente le dijo, cambio, que traigan otro, y el otro estaba ahí tirado. Y lo movimos y yo fui corriendo por el hielo y tras que yo con el hielo me caigo ahí porque justo había un hueco y me caigo y el jugador, el que estaba mal así con dolor, con el tobillo así se mataba de risa, pasó de llorar a reír. Fue una anécdota que no me voy a olvidar nunca. Fue una terapia involuntaria. Sí, fue una terapia involuntaria. Psicológica. Sí. Fue... ¿Recuperó? Sí. Sí, recuperó, gracias a Dios, recuperó bien. Pero, y después otra que no haya tenido nada, es un jugador que recién se retiró, su último club fue en Oriente, no vamos a dar nombres. Sí. Ya ustedes lo buscan. Ya lo chequean. Nada, que era bastante duro, macizo, entonces el tipo, me acuerdo que una fue a trabar y se le quedó la rodilla aquí y se paró como si nada. Y yo dije, ese tipo está roto. Y no tenía nada. En realidad se paró así, pero dobló la rodilla de una manera que yo nunca había visto, la verdad. Bueno, pero sabemos que muchas lesiones en caliente no se sienten y ya cuando el cuerpo está en reposo, sí. Pero en este caso, por ejemplo, tampoco. Sí, no pasó nada porque, bueno, tenía bastante masa muscular y, como les digo, eso ayuda bastante a prevenir. Ayuda bastante a prevenir todo tipo de lesión. ¿Te ha llegado persona a la clínica a decirte, tengo tal lesión? O sea, derivado ya de un traumatólogo. Por lo general son los traumatólogos los que nos revisan y te derivan, ¿no? Dice, yo no hago ningún deporte profesional. Soy amateur. Me gusta hacer ese deporte nada más por hobby. Pero te dice, ¿es ideal que me infiltre o no me infiltre? Ok. Ahí llegando a ese tema, muchas personas creen que la infiltración pues es la salida al problema y a veces lo que hacen es, y depende de que se infiltren, por ejemplo, hay muchas personas que quieren infiltrarse corticoides y lo único que hace es envolver el tejido como para subsanar un dolor, es como poner una curita por encima, pero a la larga eso puede ser contraproducente. Ahora hay otros que por ejemplo, si quieren infiltrarse plasma rico en plaquetas para acelerar ese proceso, es una buena idea. El ozono también es una buena idea, dependiendo siempre del caso, ¿no? Pero por lo general, lo primero que hay que hacer es primero pasar por un proceso de adaptación y después ver de qué manera se puede ver, porque a veces no hay la necesidad de volver tan rápido a jugar. Al menos si son amateurs, ¿no? Pero no faltan los apresurados que No quieren. te dicen un domingo, el próximo domingo tengo una final. Tengo una semana para recuperarme. Pues, pasa bastante. Y ahora que, por ejemplo, no faltan también los que
quieren estar bien de un día a otro. Y eso sí, quieren pincharse de todo. ¿Sabes qué? Mira, como anécdota, cuando yo hice mi tratamiento en la rodilla, no el primero, el segundo, porque, o sea, volvió a jugar. Mira, te lo cuento con experiencia más, porque a mí me dijeron, no vas a hacer deporte de contacto brusco antes del año. Me operaron 2023 me operaron. Y me operaron en octubre, julio de 2023. Yo me recuperé, o sea, ya podía empezar a hacer toda la parte de recuperación después de los 3 meses de cirugía. Ya para octubre, noviembre, estaba haciendo cirugía, estaba haciendo la recuperación. Y ahí fue donde me dijeron, has recuperado bien, o sea, por cada 8 reposo y demás. Entonces, menos un año no te damos para que vuelvas a jugar. Y yo a los 8 meses estaba jugando futsal. Entonces, tuve una segunda recuperación, o sea, un segundo tratamiento, ya no quirúrgico, ya más con el tema de fisioterapeuta y kinesiólogo, así. Y me acuerdo como experiencia que yo estaba, no voy a decir el nombre del centro, pero era un centro que tenía varias camillas alrededor, cada una individual, ¿no? Disparada, para que no vea al otro paciente. Y yo escucho a un paciente que le dice a la profesional, le dice, ¿cuánto tiempo más voy a estar en tratamiento? Ya llevo un mes y aún no veo mejoría. Sé que este paciente tenía algo, dame el término científico porque yo lo digo el vulgar, es el de parálisis prefacial, o sea, parálisis medial facial. Ese es, ¿no? Sí, eso. Bueno, para la gente que no lo conoce, cuando el soplo, el viento, hay un término así que usa la gente cuando tiene esa parálisis. Sí, me agarró el viento. Y la profesional le dice, usted lleva ese mes y va a demorar un poco más debido a que usted es una persona que sufre bastante estrés. O sea, y el estrés lastima la parte nerviosa. O sea, y con tu caso que te decía Arturo, ¿no? ¿Cómo ustedes definen desde su ya aspecto laboral cuánto es el tiempo de recuperación de un paciente? O sea, ¿cómo haces para determinar que un paciente va a estar 3 semanas fuera de cancha, 4 semanas fuera de cancha, así? Ok. Ese tema es bastante sencillo, pero hay algo importantísimo que dijiste, que es el tema del estrés. La buena percepción del estrés es importante en el paciente porque lo que te hace el estrés es que te aumenta el cortisol. El cortisol no deja que la lesión recupere bien, hace que siempre esté inflamado, que te sientas con mucho dolor. Entonces, ahí es un punto importante en el que das, por ejemplo, en este caso de esa paciente, más si fue una parálisis facial. Y ahora hablando sobre que yo pueda determinar un tiempo para las lesiones, varía entre... Por lo general, como fisios ya tenemos ciertos parámetros de cuánto tarda en recuperar un tejido, cuánto tarda en recuperar un menisco, cuánto tarda en recuperar un ligamento, una parte muscular. Hay procesos fisiológicos normales. Lo que va a determinar es, por ejemplo, a través de la parte clínica, nosotros realizamos una evaluación y si ya queremos ayudarnos con alguna imagen, ahí igual también determina el tiempo que va a estar afuera. Nosotros podemos decir, mira, si es un ejemplo, un desgarro de grado 2, tenés 21 días para volver o para estar por lo menos trotando. Entonces nosotros podemos determinar a través de la evaluación clínica y 2, ayudarnos y corroborar la parte clínica con una imagen. Sí, efectivamente, como ustedes dicen, la parte psicológica creo que juega mucho, ¿no? En este tipo de situaciones hay a veces la ansiedad, creo, de las personas lesionadas, más aún si se trata de un jugador en plena competitividad, en plena temporada, más aún si venís bien, porque hay veces que hay jugadores que están bien, tal vez muchos están despegando en su carrera, les viene una lesión y dicen quiero ya, y lastimosamente no hay remedios milagrosos, ¿no? Es correcto. Por eso Ronaldo, el gordo Ronaldo, no recuperó nunca, ¿no?, de su lesión, porque sufría lesiones continuas, sumado a eso que no tenía un buen control de salud porque hacía muchas actividades extrafutbolísticas y el tema de la preocupación de nunca recuperarse bien, o sea, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que ya no está como en aquel Corinthians cuando llega todo bien gordito, ya está más reducido, pero es por esa que ha dejado de preocuparse tanto de lo que no juega, ¿no? Claro. Sí, justo bien dicen, el factor de la ansiedad es un tipo de estrés más, ¿no? Porque a veces está en ese momento donde quieren jugar
y bien lo decías, no hay ni terapia ni tampoco máquina milagrosa que pueda curarte en 1 o en 2 días, y hay que respetar ciertos procesos y jugar con la sensación de la percepción del jugador y del deportista, ¿no? Porque a veces una puede ser el informe, uno puede ser la parte de la imagen y otra puede ser la parte clínica, cómo se siente el jugador, y puede decir ya estoy bien, y lo vas midiendo y bueno, al final puede dar. ¿Sabes que tengo una duda? Cuando uno estudia una carrera, siempre su enfoque va hacia alguien que tenga de ejemplo. O sea, en tu caso, ¿cuál ha sido ese profesional que te ha dado la inspiración, o cómo es que has decidido estudiar esta área? Uy, lo mío fue un tema muy aparte, porque yo me acuerdo que empecé la carrera sin querer estudiarla. Es la verdad, porque yo cuando llegué a Santa Cruz, llegué a jugar en Royal, y me acuerdo que me metí a la carrera porque me tocó, pero en realidad tenía un colega, bueno, que actualmente es mi colega, él fue mi fisio en la selección, me acuerdo del 2017 o el 2016, que él estaba saliendo igual de la carrera. Cuando él fue mi fisio, él estaba estudiando y me dijo, vení a esta universidad, estudiar es una carrera, me puse a investigar y bueno, así se dio. Caso que también hay, que cuando conocí a mis colegas y a todos nos toca presentarnos, hay muchos que están por parientes, hay muchos que porque les gusta el deporte. A mí en realidad porque me tocó, y bueno, ya después me terminé enamorando mucho de la carrera, ¿no? Pero te ha llevado a muchos lugares, ¿no? Sí, gracias a Dios también me ha dado mucho. El fútbol en general igual me ha abierto las puertas a muchos lugares, y sobre todo la carrera que creo que cuando vos la haces de corazón y lo haces con esa pasión, sin que te importe o sin poner por primero el dinero, que sí es un factor importante, pero si pones por delante las ganas, la experiencia, te abre puertas. Buenísimo, buenísimo. Contanos tu paso por la selección. O sea, ahora que nosotros, bueno, cuando estamos haciendo este capítulo, la selección boliviana ha derrotado a Surinam. Estamos a un partido de ir al Mundial. Cuando se lance el episodio, veremos si Dios nos hizo el milagro y todo. Esperemos que sí. Ojalá Que todos los bolivianos queremos que sí. Pero contanos, o sea, me comentabas a mí, y bueno, viendo tu perfil también, has trabajado con las divisiones menores. Y hace poco me comentabas que justo estuviste con el profesor Escobar. Contanos cómo pasó, para la gente que... Nosotros que hacemos directo, la gente lanza muchas cosas que no podemos reproducir aquí. Respecto al tema de las divisiones menores, y justamente en la época que tuvo Escobar a cargo, ¿cómo es trabajar con el profesor Pablo? No, el profe Pablo es un excelente profesional, un excelente profesor y persona. Yo la verdad he tenido muy buena relación con él. No puedo decir que somos amigos como tal, pero sí, una buena relación. Sabe manejar muy bien el grupo, sabe lo que quiere y sabe a lo que trabaja. Todo su staff también excelente. He podido aprender bastante de todos, incluso con el profe Marco Sandy, con el profe Mourinho, que era su otro PF. No, la verdad que muy buena calidad de profesionales con los que me topaba en esa selección. ¿Puedes decir que el fruto de la selección mayor y de la selección sub-17 que fue al Mundial hace poco tiempo es un proceso de todo este trabajo que vienen haciendo en las divisiones menores, ¿no? Sí, yo personalmente lo creo, porque bueno, yo he podido compartir con los que han estado incluso desde la sub-15, me acuerdo que trabajaban todos los días doble turno, entonces al cargo del PF, que es el profe Alejandro Foglia, ha sabido darle cargas de trabajo bastante altas, y bueno, actualmente igual conozco al preparador físico de las menores en las que está, que es el profe Clever González, que también es un excelente preparador físico. También fue mi preparador físico en Royal Party. Igual creo que no tiene nada que enviar a nadie, pero no puedo quitarle el mérito al profe Pablo por su proceso que tuvo con esas categorías menores. Qué bueno. Mira, algo que a mí me llama la atención, que mencionaste bastante diferentes selecciones de Sudamérica. Me imagino que también hace seguimiento a selecciones europeas o de lugares donde tengan la calidad de preparación muy buena. Mencioname, hincha de qué equipo sos primero, en Europa. En Europa soy muy hincha del Barcelona.
feliz. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y aquí en Sudamérica, no te digo Bolivia, pero sí Sudamérica. No, me gusta mucho lo que es River. River Plate. Bueno, ahí no perdiste. Ah, ya. No, oye, porque, ¿sabes qué? Cada invitado que tenemos, fuera de los futbolistas, o sea, hace poco tuvimos a William Cosío, que es un entrenador y preparador, igual hincha de River. O sea, Todos los juegos te les ¿cuándo me toca va a invitado. tocar, ¿cuándo me va a tocar con uno que diga, soy hincha de Boca? Yo le diga, no, la mano. Pero alistan la entrada para el 8, ¿no? Va a estar River aquí contra Blooming. Sí, pero ahí vamos a apoyar siempre al equipo boliviano. ¿Será que, Sí. ¿sabes qué? Mira, hablando de ese partido, justo me hace acuerdo, porque igual tenemos un amigo que es Jorge, que es panelista con nosotros. Él es hincha de River y hincha de Oriente. Así que él no puede saltar, el que no salta. La cosa es que él dice, no, o sea, cuando salió la previa, creo que el partido estaba para las 6 de la tarde. Y yo le digo a él, y él me dice, en Sudamericana por lo general siempre es esa hora, 6 de la tarde. No hay manera de moverlo porque por lo general Libertadores sí a las 8, 10. Y yo le digo, o sea, es complicado. Bueno, Conmebol debería verlo bien porque es complicado 6 de la tarde. 6 de la tarde la gente sale de trabajo recién, para volar hasta el estadio es complicado, y más si estás trabajando lejos. Hace poco salía que el partido va a ser a las 8:30 de la noche. Sí. Entonces, más comodidad para la gente, para que pueda ir al estadio. Y ayer estaba viendo unas tomas del estadio, ya lo pusieron con las luminarias perfectas. Sí. O sea, la gente ya no tiene excusa porque contra México y contra... ¿Quién jugó? Contra las luminarias estaban horribles. No se veía casi nada. Fue el partido de Blooming contra de Blooming, ¿no? San Antonio. Sí. Claro, el partido contra México se juega en la tarde, por eso mismo la luminaria. Y el de Blooming se juega con un pedazo que se veía así y otro no. Así que la gente va a estar invitada a ese partido porque en teoría ya el estadio está completo. Blooming va a llegar con todo su equipo al tope porque el partido de esta tarde, bueno, cuando la gente vea este video, toca Blooming el partido de la primera final del repechaje de Copa de Verano. Que una comedia, ¿no? Y Blooming ya se sabe que Blooming va a sacar un listado con más suplentes que titular. Sí, sí, totalmente. Porque está previendo el partido primero de River. Imagino que Cudé lo mismo. Está previendo que lo importante es empezar a sumar puntos, incluso de visitante, para River, porque el local se hace muy fuerte. Es que River tiene una presión grande. River no ha ido a la Libertadores. Desde ya eso es un fiasco para las pretensiones que tienen como equipo. Y en la Sudamericana, si no es el gran favorito, sí o sí es uno de ellos. Entonces tiene que jugar esa condición desde la primera fecha. Allá lo consideran a Blooming un equipo accesible, hay que decirlo la verdad. Dicen, vamos a ir a Bolivia y no es a la altura, así que es ¿verdad? Un partido... Porque Sí, lo consideran, yo creo, allá accesible, ¿no? Pero y acá Blooming habrá que ver lo que tiene. Vos decías, Blooming está todo, la gente, es un partido que te genera expectativa, ¿ya? Tenés un estadio renovado, ya el tema de las luminarias se ha arreglado, al parecer, va a estar bien, no hay excusa para el hincha de Blooming, creo que la única excusa es el económico, que te aseguro la entrada no va a ser nada barata, ¿no? Ya fue cara, justo si igual hablábamos nosotros en interna, ya fue cara contra Santos, cuando jugó en su momento y vino Miguelito III acá a Bolivia. Sí. Ya fue en aquel entonces cara. Y tomando en cuenta, entre comillas, todo lo que ha incrementado de valor, incluso el dólar, ponete que no van a costar económica, y aún así lo vas a ver el estadio lleno. Claro, esperemos que sí. Tanto por la hinchada, o sea, porque tómense en cuenta que todo el equipo visitante en Bolivia tiene un sector de no más de, ponete que 1.000, 2.000 personas, como mucho. Entonces, estas 2.000 entradas que se van a vender a los hinchas, yo creo que más que todos los que vengan desde Argentina, porque aquí, bueno, en Bolivia hay muchos hinchas de River, como lo es Ariel y Jorge, y William también, ¿no? También va a poder comprar sus entradas como bolivianos, claro, no como hincha argentino visitante. Entonces, sé que el estadio va a estar a tope. Nosotros intentaremos estar presentes. No por el tema de la hora, porque la hora es accesible para nosotros. Sí. Todos estamos disponibles en ese horario. Sino por el contexto de que las entradas se están vendiendo como preventa. Actualmente Blooming la está viendo como abono. Ni siquiera se están vendiendo entradas para el partido, sino están haciendo abono. El abono para los tres partidos. Los 3 partidos. Exacto. Sí. Entonces... Muy caro, por cierto. ya los vi. Sí, yo también los vi. No.
Veremos cómo hacemos, como decía Ariel, el fútbol da mucha sorpresa. Hemos hecho muchas amistades buenas gracias al fútbol. Sí. Decía Ariel algo que habías ido a Carabobo, ¿no? En Venezuela, que tienen una cámara. Sí. Y Carabobo va a venir, ¿no? Al equipo, Fútbol Club También, Aguador Lumen. sí. Así que ya va a ser como local Carabobo con Ariel aquí. Sí. No, mira, nosotros tuvimos la fortuna de armar toda esta zona de hincha bajo el prospecto de amigos que hablan de fútbol. Y sin querer, logramos como amigos, hinchas del fútbol, estar presentes en la final de la Copa Simón Bolívar el año pasado. Muy Así bien. que sé que el fútbol abre muchas puertas y hacer buenas amistades es lo correcto, aunque hay de todo, Ay. pero es así la vida, ¿no? Ahora, Ariel, dejando de lado, porque ya nos hablaste bastante y nos gustó bastante el contenido que nos has dado del tema deportivo y cómo manejar la profesión con la gente. Una última consulta con el tema profesional y pasamos al tema de qué te pareció la selección con el repechaje ante Uy. Surinam. Esto sé que va a ser de mucha ayuda para la gente, así que esté atenta a lo que va a responder Ariel. ¿Cómo hacen las personas de cualquier deporte o qué es lo ideal para la persona en cualquier ámbito deportivo, hobby o amateur, no profesional, hobby o amateur, para antes de alguna competición tener ese precalentamiento? Perfecto. Justo es un tema que estaba iniciando un pequeño podcast también en mi centro con mi colega, donde vamos a empezar a hablar sobre prevención deportiva, no solo para las personas profesionales, sino también para los amateurs. Y hay algo que actualmente se conoce como la activación. Y bueno, no es más que darle unos 5, 10, hasta 15 minutos de movilidad articular. Siempre es importante lubricar las articulaciones, hacer estiramientos dinámicos con no más de 6 segundos de tiempo, es decir, dinámicos, estiro, controlo, estiro, controlo. Luego hacer una buena flexibilidad y terminar con una pequeña activación de fuerza. Y creo que con eso están, porque no es necesario tampoco matarse, hacer, qué sé yo, 10 minutos, un ejemplo en el gimnasio, 10 minutos en bicicleta, no, unos buenos estiramientos, una buena movilidad de las articulaciones. Y creo que ya, un ejemplo, si van a hacer una rutina de gimnasio, empezar con menos peso, ir aumentando progresivamente. Y si van a hacer algún deporte, como ir a correr o ir a trotar, empezar caminando, alargando y así sucesivamente, digamos, ¿no? Hay buenas maniobras para poder activar. Parece curioso, pero esto lo mencionamos y queremos la experiencia de Ariel porque se ve muchos casos de gente que en el amateurismo o cuando uno va a hacer un deporte por hobby, llegás, te pones la zapatilla, te pones el calzado, qué sé yo, un trotecito de 2 minutos, ya estoy en cancha y a los 2 segundos, esguince, rotura, Sí. y todo dicen, no, ya le da. Sí. Bueno, Pasa. Ariel, pasemos al ámbito nacional ya. ¿Qué te pareció a vos? O sea, ¿cómo viviste en realidad? Danos tu perspectiva, tu reacción de cómo tuviste en ese partido ante Bolivia y ante Surinam. Sí, justo como te comenté en un principio, estaba... Para empezar, le dije a todos los pacientes que era hasta las 5 la atención, porque a las 6 ya no había nada en la clínica. Y justo hicimos una carne ahí con mis colegas, con los trabajadores, y ya nos pusimos a ver el partido. Primero nervioso porque estábamos que no entraba la pelota. Después vi que Surinam igual empezó a atacar y ya no queríamos ver. Y al final, cuando llegó el primer gol, fue un baldazo de agua fría y a mi colega que le entraba a la raya porque se empezaron a tirar, empezaron a hacer tiempo. Exagerado, ¿no? Sí, demasiado. Y justo estaba también mi padre que había llegado de visita y me decía, te apuesto que si iríamos ganando, hacemos lo mismo. Y dicho y hecho, empezamos ganando y nos tocó hacerla a nosotros. Pero es parte del fútbol, siento que es parte del fútbol. Yo creo que primera vez que veo un árbitro, o sea, el primer tiempo yo la verdad que sí puteé bastante, porque vi la falta a Bolivia y decía, son de amarilla. O sea, porque están yendo... O sea, Sí. ponerle que no haya sido queriendo, pero, o sea, de manera accidental los jugadores de Surinam iban y daban, o sea, con Sí, fuerza. sí. Y el árbitro no amonestaba. Eso permite que después haya un contacto bien fuerte, de verdad, y lo lastimé y lo perdás para toda esta eliminatoria, que son 2 partidos, ¿no? Pero después, en el segundo tiempo, sí me quedó bien el árbitro. ¿Por qué? Porque lo que ustedes mencionan, el tiempo que hacía Surinam, el árbitro no permitía ni que entre
o sea, los preparadores de Surinam para revisar a los jugadores. Y le decía, levántese. Pero solo me quedó la duda, yo no sé cómo se maneja esto en el fútbol, pero tengo entendido de que si un preparador físico, un médico, o sea, el que revisa al jugador, se entra sin permiso del árbitro, se lo echan, ¿no? Sí, en teoría es tarjeta, ¿no? Pero bueno, no sé cómo habrán accedido a eso. La verdad que a mí también me cabe la duda porque igual en un momento vi que cuando entran, por ejemplo, creo que es Billy el que se tira de nosotros. ¿Sí? Ya. Sí, Billy. Sí. En realidad cayeron dos juntos. Sí. Sí. Cayó Vizcarra y cayó Akin, creo, más en defensa. Sí. No, pero creo que me acuerdo que el que entran por Billy y veo que el fisio, que es el doctor Rudy, se para y dice que lo están sacando, pero no había sido que estaba yendo a darle agua al otro jugador. Pero no sé, en teoría no. En teoría es amarilla, pero no sé por qué no habrán sacado la tarjeta. Sí, porque el de Surinam, el portero, se tiró y a ratingo ya lo vi a medio camino al cuerpo médico para atender. Sí. Claro que creo que en cuestiones del portero, claro, el que entra a hacerse atender, si no es amarilla, pues tiene que salir, digamos. En el caso del portero, pues no había portero no como... sale, ¿no? No se puede. Obvio. Pero aún así, de tu conocimiento, que has trabajado con toda esta área, o sea, que has estado en cancha, o sea, no podés entrar si no te habilita el árbitro. sí, ¿cierto? exactamente. Creo que, bueno, a veces lo hacen de picardía, pero bueno, no sé si el árbitro por ahí no quiso sacar tarjeta, no, la verdad que no se me ocurre nada por la cabeza porque no sacó tarjeta. Sé que detrás de cámara hacíamos algo con Ariel, o sea, en el stream mucha gente nos pregunta, y bueno, nos decía días antes del partido, preferimos a Lucas Macasaga en lugar de Diego Medina por esa banda. Tomando en cuenta los partidos que lo vieron a él, los amistosos, que no pudo venir Diego Medina porque no eran fechas FIFA, Ariel decía, a mi parecer, Diego Medina por encima de Lucas Macasaga, y se lo decía a sus colegas. Sí. ¿Cómo te quedó el partido después de esa? Porque tomes en cuenta que las dos opciones de gol son por desborde de Diego. Sí. Justo pues mi colega Charlie estaba ahí, que después del penal dice, yo siempre te dije que Diego Medina era mejor. Y no es una cuestión de que es mejor o peor, simplemente tiene características diferentes. Para mí, Diego tiene mucha más velocidad, te corre todo el partido, tiene más salida, y eso que hablábamos con vos, que bueno, el primer tiempo se dedicó a defender, estuvo en lo suyo, y ya el segundo tiempo se fue soltando más, y es lo que tiene esa sorpresa Diego a veces, que no esperan que un lateral ataque, y esa vez atacó y pudo hacer bien las cosas. Creo que para nadie es duda que ese partido, teniendo en cuenta que Surinam no venía con la selección titular de Surinam, venía con la nueva selección titular que era de puro europeo casi. En teoría, solamente Avena era jugaba en Surinam. Después todo lo demás eran de Surinam. Y el contexto estaba en que Bolivia tenía que aguantar el primer tiempo porque estos tipos son veloces. Su delantero Pieroe, que juega en el Leeds United, lo vimos cómo se dribló fácilmente a Roberto Carlos y lo pasó en velocidad. Entonces, el contexto de nosotros era ese. Diego Medina tiene más aspecto defensivo que ofensivo, porque cuando se lanza ofensivo, tampoco hay que retroceder tan rápido. Claro. Lucas Macasaga maneja más la parte ofensiva que la defensiva. Cuando le toca defender, si bien mete garra, lo vimos contra México, es duro, va al choque, pero o sea, si vos lo pones en velocidad, o sea, por más que él quiera meter el cuerpo, la mano, lo que sea, no va a llegar a agarrar al jugador contrario. Y el cuidado del primer tiempo era ese. El primer tiempo era mantener la defensa estable. Ya el segundo, te dieron cuenta ustedes que Surinam se desplomó. Uno, porque las condiciones en México de Monterrey eran diferentes a como estaban acostumbrados ellos. Y dos, por el desgaste que hicieron ellos el primer tiempo. Y Bolivia lo supo aprovechar. Sí. Porque para todos creo que el primer gol de ellos es como una puñalada ahí. Un baldazo de agua fría, ¿no? Y yo lo comentaba en el stream, decía, ¿cuántas veces hemos visto a Bolivia reaccionar después de un gol en contra? Casi nunca. O nos comemos dos, nos comemos tres, o sea, se desmorona totalmente. Sí, pero creo que justo veía algo que este stream también, que es de ese Davo, se me dice que decía, bueno, a Bolivia también le ha ido un poco en esta remontada la historia del que tiene que volver a clasificar a un mundial, y creo que todos los equipos se pusieron el pecho a esa situación y ya pudieron salir adelante, pues no, porque si no realmente estaba complicado. Es un partido donde Villegas creo que
No sé, creo que algo que no se había visto en Villegas. Y no sé si corresponde a una estrategia de él o es simplemente porque le salió bien la cosa, el tema de los cambios. Pues los cambios le caen bien a Bolivia, pero no creo que los cambios correspondan a una táctica, a una estrategia, sino simplemente a un cambio de nombre, porque no estaban tal vez ya en su mejor momento los futbolistas que salen, uno de ellos es Monteiro. Metes a otros dos que uno dice, no es que entren tampoco jugadores mejores que los que están, sino vamos a probar qué tal lo hacen y termina siendo Peniagua el que hace el empate y Godoy el que provoca el penal. Sí. Cuando entró Paniagua, me quedó la duda. Porque en teoría él llega a la selección unos días antes, Sí. porque es el último en incorporarse a la Sí. selección, pero llega con baja de ritmo, porque él venía de una lesión en su club. Sí. Y venía con mucha crítica, ¿no? Venía con Claro. mucha crítica que no estaba jugando, que... Creo que el jugador lo quemó cuando dijo aquella vez que Sí. le daba lo mismo, que no era la selección necesaria que él esté presente. Sí. Pero tengamos en cuenta que esta nueva camada de la selección sí precisa de los juveniles, porque ese es su recambio al 2030. Y este jugador, para la gente que somos de este lado de Santa Cruz y que somos más de Blooming, no nos encantaba porque cuando él jugaba en Always, o sea, Dio unas declaraciones, no hay... complicadas, Sí. complicadas para contra Blooming. Y, o sea, sí era un buen jugador. Hasta el día de hoy es un buen jugador. Nunca se va a negar eso. Tiene la talla para ser uno de los históricos, si él quiere, Sí. para Bolivia. La cosa es que los jugadores tienen que empezar a tener una preparación psicológica para entender que el fútbol da vuelta. Que un día puede decir una cosa y el otro estar ahí. Pero después de eso creo que el jugador sí me quedaba esa duda si iba a estar titular o no por lo que le mencionaba del tema de su lesión. Y quizás por eso Villegas no lo puso de entrada. Sí. Lo sube de recambio porque es un jugador que tiene cambio de ritmo, tiene buena pegada, tiene zancos largos, ¿no? Cuando Claro. hace de extremo. Yo mediante, como decía Arturo, los dos cambios fueron acertados. La gente que decía por Godoy, creo que hoy por hoy está escondida en una cueva porque ni yo decía que Godoy estaba para la selección. Sí, pero igual cuando fui a ver el partido de México yo dije, no me gusta cómo juega Godoy. Hubiese preferido que en su momento esté Álvarez. ¿Cuál de William. Por eso te digo, son dos cambios que le salen a Villegas, por eso te digo, no creo que correspondan a una estrategia de mejoramiento del equipo que tenía, sino simplemente porque tenés que hacer cambios. Un cambio Y- asertivo, ¿no? Y le sale bien. Al final Godoy termina la viveza, la experiencia que tiene, más que en el penal, porque el penal creo que de alguna manera él sigue el juego sabiendo que puede meter la pierna al futbolista. Le ganaste la posesión, te metió la pierna, es penal. Pero después te hace un par de acciones en la adición eterna que nos dieron. O sea, se jugaron más de 10 minutos. 10 minutos. Va y busca provoca una amarilla, ¿no?, en el rival cuando va el jugador de Surinam a cabecear. Godoy se mete por debajo del jugador, sabiendo que uno toma impulso con los brazos extendidos, ¿no?, para ir a cabecear, termina dándole con el brazo en el rostro, va y aguanta un córner también a lo último. Son tipo de acciones que tal vez no sean clave, pero son importantes para mantener una diferencia tan apretada. Es la experiencia. Sí, la experiencia de Godoy. Ahora, ¿eso quiere decir que Godoy ya tenga que entrar de titular al otro partido? Es otra cosa, ¿no? Por eso te digo, son cambios que se dieron, pero le resultaron. Le resultaron a Villegas, resultaron bien para la selección. Tal vez en otro partido no sea así, pero te resultó esta vez y hay que aplaudirle, no queda de otra. Veremos qué pasa. Y para aquel entonces, o bueno, cuando lancemos este capítulo con Ariel, esperemos estar celebrando, Ojalá que sí. porque la verdad que se necesita bastante, más que por el contexto deportivo, porque Bolivia tiene una proyección actual con su camada para 2030, 2034, o sea, son muy jóvenes casi todos, a excepción de Lampe, que ya es su último mundial. Sí. Y que Vizcarra también ya está entrando en la recta final de selección. Después la mayoría son jóvenes. Entonces, si no se da por el contexto deportivo, que sea por el contexto social, porque Bolivia necesita sí o sí esa felicidad, esa alegría, Sí. para aguantar este Sí, año. Que si ganamos el dólar vuelve a 7. Dice. No. No, ¿sabes qué? Sí escuché que si Bolivia va al mundial, se decreta feriado el día que la selección caiga a Bolivia otra vez. Seguramente que sí. Habrá que ver. Esperemos, ¿no? Va a ir a recibir la Viru.
Bueno, señores, esto fue un capítulo más con Zona de Hincha, nuevo capítulo de podcast con un invitado especial como Ariel. Esperemos a ustedes les sea de mucho agrado el día que logren ver toda la entrevista completa. Y nada, Ariel, muchas gracias por tu visita por acá. Gracias. Vamos a estar nuevamente invitándote porque queremos saber la parte 2, que es la parte donde Ariel fue deportista. Porque eso que, bueno, él lo mencionó bastante y quedó a deuda. Entonces, Arturo, un gustazo tenerte nuevamente por acá, por la casa. Saber que sos bienvenido, invitado siempre. Incluso en los streams, si puedes estar presente. Lo hacemos tarde para que entres justamente. Bueno, señores, un gusto. Hasta acá, Zona de Hinchas. Nos vemos, se cuidan. Chau, chau.